El día de hoy tenía el sermón de Primera a los Corintios, capítulo 1, los versículos 4 al 9. Sin embargo, en mis estudios devocionales llegué a este texto, hermanos, que vamos a ver el día de hoy, y el Señor a través de su palabra me enseñó que era un texto que tenía que enseñarles de manera inmediata, de manera pronta, que no podía dejarlo pasar. Y uno no sujetándose al Señor, Señor, pero les estoy dando ya Corintios consecutivamente. Y el Señor me dijo, bueno, pues a final de cuentas es mi palabra, yo decido cómo alimentar a mis hijos. Eso me lo dijo a través de su palabra, no me lo dijo en voz audible, hermanos. El día que yo les diga, me lo dijo con voz audible, llévenme un psiquiatra, por favor. Entonces, y por eso, hermanos, es necesario que nosotros analicemos este texto que vamos a ver el día de hoy, así que les voy a pedir que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 11. Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 11. Dice la palabra del Señor, queridos hermanos, en Filipenses capítulo 1 versículos 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y en la confirmación del Evangelio, vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el amor entrañable, amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Jesucristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Quiero iniciar con una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre una planta seca y una planta viva? Eso es lo convencional, ¿no? Lo lógico. Pero con Dios nada es lógico. ¿Qué diferencia hay entre una planta seca y una planta viva? Por ahí Neri estaba describiendo. Que da flor y fruto. La muerta no, la vida, decía mi querido hermano David. Ahora la pregunta que tengo que hacerles, queridos hermanos, es: ¿basta con tener la pura semilla? Es decir, yo tengo la semilla, ya va a dar fruto por sí solo. Hay un trabajo que hacer. ¿Cuál es el proceso? Enterrar la semilla en la tierra, hablando de manera general. No vaya a haber aquí algún apicultor y me diga, no. Estoy hablando de manera general, ¿vale? Bueno, si yo pongo la semilla en la tierra, ¿dará fruto por sí sola? ¿Qué hay que hacer? Hay que regarla. Regar del término echarle agüita, no regarla de ya la regué. ¿Me explico? Abonarla, trabajarla. ¿Qué más? Ustedes saben más de esto que yo. ¿Qué más? Quitarle maleza. ¿Qué más? Ok, desinfectarla. Y si yo le doy un buen trato, si lo trabajo de manera correcta, esa plantita va a empezar a dar fruto. Ahora, en el fruto, cuando da fruto, ¿cómo saber cuándo está listo para que yo pueda ingerirlo? O para que yo pueda hacer uso de ese fruto. Cuando ya madura o cuando ya está maduro. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el texto que leímos hoy? O sea, ¿qué tiene que ver esto de la plantita con lo que estamos observando? Quiero decirles, queridos hermanos, que la vida cristiana es como una plantita.
De hecho, en la parábola del sembrador, en Mateo 13, el Señor Jesucristo habla de 4 diferentes tierras. Eso quiere decir que el corazón de cristiano es una tierra fértil, donde Dios, donde Cristo pone la semilla del evangelio. Pero ¿qué creen? Esa semilla no va a crecer por sí sola. Debe de haber un trabajo, debe de regarse, debe de haber abono, debe de limpiarse de la maleza, debe de purificarse, debe de desinfectarse para que rinda fruto. ¿Y cuál es el fruto en la vida del cristiano? La madurez. ¿Se dan cuenta cómo esta plantita, o hablar de la ilustración de una plantita, es similar a hablar a la vida cristiana? Y eso es lo que Pablo va a hablar en este texto. Eso es lo que Pablo está enseñando a los filipenses. Que la plantita llamada amor debe de crecer para que a su tiempo dé el fruto llamado madurez y Cristo nos encuentre irreprensible. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los filipenses. ¿Pudieron notarlo en el texto? De tal manera que, hermanos, el día de hoy nosotros vamos a meditar en 2 aspectos importantes en los que Pablo anima a los creyentes de Filipos y en los que nos va a animar a nosotros. Pablo va a decir que debe de crecer algún fruto en nuestras vidas, que esa semilla que Cristo ha puesto en nuestros corazones debe de madurar, debe de crecer, debe de dar fruto, y ese fruto se llama perfeccionar. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Tenemos que perfeccionar. De tal manera, amados hermanos, que nuestro primer encabezado del día de hoy es perfeccionar el amor, versículos 9 y 10. Nuestro primer encabezado es perfeccionar el amor, versículos 9 y 10. Y nuestro segundo apartado será perfeccionar los frutos de justicia en el versículo 11. Pues bien, iniciemos con el primer apartado, perfeccionar el amor, versículos 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Alguno se preguntará, ¿por qué si vamos a analizar el versículo 9, usted nos pidió leer desde el versículo 3? Ya dieron la pregunta, ya dieron la respuesta. Pablo está introduciendo lo que va a decirle a los filipenses. Para entender lo que dice el versículo 9 y 10, es necesario, como siempre, revisar el contexto inmediato. Miren, Pablo, después de dar la salutación, el saludo, a todos los santos en Filipos, con los obispos, es decir, pastores, y a los diáconos, expresa, como le era costumbre, sus mejores sinceros deseos. Véanlo, Pablo les dice: gracia y paz a vosotros, las cuales provienen del Padre y del Señor Jesucristo. Y pasa a iniciar en el versículo 3 con una oración. Entiendan, comprendan que los versículos 3 al 11 de Filipenses capítulo 1 en realidad es una oración del apóstol Pablo. Quiero que noten el versículo 3, la primera frase es: doy gracias a mi Dios. Versículo 9, y esto pido en oración. ¿Ya lo vieron? Es una oración que el apóstol Pablo está haciendo para los habitantes de Filipos, para la iglesia de Filipos, y entonces los versículos 9 al 11 son parte de esa grandiosa oración. Dicha oración establecía la gratitud que Pablo expone a Dios siempre en sus oraciones acerca de los creyentes de Filipo. No es que Pablo se acordara de ellos de vez en cuando. No, hermanos.
sino que Pablo siempre los tenía en mente y daba gracias a Dios por ellos. No solo daba gracias a Dios, sino que además intercedía con alegría por la iglesia de Filipos. Esta oración no solamente es de gratitud, sino es una oración de intercesión. Vean los versículos 3 y 4. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo rogaba por la iglesia de Filipos, no solamente agradecía, sino además oraba. Pero ¿por qué era esa intercesión? ¿Qué pedía Pablo a Dios acerca de los filipenses? Que les fuera bien, que tuvieran riqueza, que tuvieran buena salud, que cumplieran sus deseos. Eso es lo que Pablo pedía a Dios acerca de los filipenses. Alguien por ahí dijo que sí. Pues no. Para nada Pablo pedía eso de los filipenses. Sigan viendo los versículos. Vean el versículo 5 y vean por qué pedía Pablo para los filipenses. Versículo 5: por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. O sea, lo que Pablo pedía a Dios para los filipenses es que estuvieran cercanos, que estuvieran juntos, que no se separaran al evangelio. Te pido que siempre estén en el evangelio. Eso es lo que Pablo le está pidiendo a Dios. Yo no veo salud ahí, yo no veo dinero, yo no veo que prosperen, yo no veo que les vaya bien, yo no le veo que les sean felices. Por ahí un pastor dijo apenas, acuérdense que nacimos para ser felices. Eso no es cierto. Pablo no está pidiendo eso. Pablo dice que el evangelio siempre esté con ellos. Ahora, la palabra comunión en el griego se traduce como participación. La palabra comunión se traduce como participación. O sea, lo que Pablo está diciendo es que él ruega a Dios por la participación de los filipenses en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día hasta ahora. Hay que ir al contexto. Aquí Pablo me está obligando, y no digo obligando en el mal sentido, a ir a revisar todo el contexto. Desde el primer día hasta ahora. Lo que Pablo está señalando es que los de Filipos participaron con Pablo en el evangelio desde que se formó la iglesia de Filipo. Desde ese momento ellos comenzaron a ayudarle a predicar el evangelio y lo podemos corroborar en Hechos capítulo 16 versículos 12 al 40, apúntenlo, por cuestión de tiempo no lo vamos a leer. Hechos 16, 12 al 40 me manifiesta que los habitantes de Filipo, desde que se inició la iglesia, empezaron a colaborar en la predicación del evangelio. Pero no solo en la predicación lo apoyaron a Pablo, sino también en el dar y recibir. Desde que la iglesia de Filipos se formó, nunca cesaron de contribuir en lo necesario para el evangelio. ¿Cómo lo sabemos? Vean el capítulo 4, versículos 15 a 16 de esta carta a los filipenses. Capítulo 4, versículo 15 al 16 de esta carta a los filipenses. Dice la palabra de Dios. Síganme con su vista. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. La iglesia de Filipo no solamente contribuía con Pablo en ayudarle a predicar el evangelio, sino el aportar para el ministerio de Pablo. Desde el momento en que los filipenses aceptaron el evangelio, comenzaron a perseverar en la predicación, pero también en la aportación para la edificación de la iglesia, y esto lo hicieron basándose en un principio divino, el cual Pablo mencionará
más adelante y que le daba una seguridad. ¿Cuál? El que vemos en el versículo 6, que Dios ya había comenzado la buena obra en los creyentes y que Dios mismo la terminaría. Por eso ellos actuaban de esa manera. Porque si Dios se había encargado del principio y Dios se iba a encargar del final, Dios también se iba a encargar de lo que sucedía en medio de ese tiempo. ¿Se dan cuenta? El actuar de los filipenses era la confirmación de que Dios ya había dado la salvación a los creyentes y que la completaría cuando Cristo regresara por su iglesia y los llevara a entregar los galardones que estos habían obtenido con su actuar. Eso es lo que significa el día de Cristo. Abarca desde el rapto de la iglesia hasta el tribunal de la premiación. Por eso los creyentes actuaban. Porque decían: tengo el galardón, me espera el premio, tengo que seguir adelante. Pablo dice: el que comenzó la buena obra. Esto abarca lo que ya había dicho anteriormente de la participación que los Filipos tenían para con él, y lo confirma en el versículo 7. Escuchen: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón en mis prisiones y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros ¿qué? Sois participantes conmigo de la gracia. Están en comunión, están participando. Pero Pablo también dice que Dios la terminará hasta el día de Jesucristo. Esto señala lo que se tiene que hacer mientras Jesús regresa: perfeccionar el amor. Esta era la petición de Pablo. Ahora sí, teniendo ya el contexto bien definido, vean el versículo 9: que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Versículo 10, la primera parte: para que aprobéis lo mejor. ¿Ya lo vieron? ¿Qué tiene que practicar el creyente? ¿Qué tiene que mejorar el creyente mientras que Cristo regrese? ¿Qué es la obra que Dios tiene que terminar en el creyente hasta que Cristo regrese? Que el amor abunde más y más. Ese es el primer fruto de la planta llamada vida cristiana. La idea de Pablo es que el amor sobreabunde. Pero Pablo añade en ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará ciencia y todo conocimiento? Bueno, ya sabemos que el amor no es un sentimiento, no es un sentir bonito por los demás, en este caso por los hermanos, sino hacer algo a favor y para bendición de los demás sin ninguna condición. Pablo está diciendo que los actos a favor de los hermanos sean llevados a la perfección, y eso significa que tus obras de amor para los creyentes deben de ser cada vez mayores y mayores. Pablo está reconociendo que el amor que ya había en los filipenses, de hecho la oración de Pablo va enfocada en el amor que él tenía hacia ellos. Pablo les dice: por cuanto los llevo en el corazón, y sabemos que Pablo se refiere a ello porque la evidencia del amor en los filipenses era precisamente que participaban en el evangelio. Los creyentes participaban en el evangelio porque amaban a Dios, porque amaban a Pablo y porque amaban a la iglesia. Es decir, ya había un amor. Ahora tenían que perfeccionarlo. Es decir, la semilla del amor ya estaba plantada. Ahora, ¿qué tenían que hacer? Trabajarla. Hacer todo el proceso para que ésta se perfeccionara. Los filipenses permanecieron fieles por el amor a Dios que comenzó la obra, y por Pablo, que fue el medio por quien la comenzó, y que por un día, Dios la iba a terminar. Noten cómo Pablo dice que vuestro amor, o que su amor, no dice produzcan el amor, sino dice su amor, lo que ya tienen, crezca. Ya lo había, ahora hay que trabajarlo.
¿Se dan cuenta? Hermanos, no basta con decir aquí hay amor. No basta con eso. Hay que trabajarlo. Hay que manifestarlo. Hay que hacer que crezca. Y eso es exactamente lo mismo que Pablo les va a recordar en el capítulo 2, versículo 1. Vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 1. Filipenses 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Curiosamente, nuestra Reina Valera 60 no traduce correctamente estas palabras. Y no es que la tiren, no la tiran. Es una muy buena traducción, solamente que para el tiempo que se hace esta traducción no conocíamos un lenguaje tan vasto como hay hoy en día, de tal manera que ellos traducen con el lenguaje que ellos conocían. En el griego hay algo que se llama cláusulas de primer grado, segundo grado, tercer grado. Cuando hablamos de cláusulas de primer grado, que es el caso de este texto, no está hablando de algo que vayan a obtener, sino algo que ya tenían, de tal manera que la traducción es de esta manera: ya que hay. Les leo el texto. O sea, en vez de decir por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, ese si hay en realidad es un ya que hay. ¿Cómo se lee el texto en griego? Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay algún consuelo de amor, ya que hay alguna comunión en el Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia. Ya tenían eso. Los filipenses ya tenían consolación, ellos ya tenían amor, ellos ya tenían comunión, ya hay afecto entrañable, ya hay misericordia. ¿Qué tienen que hacer? Hacerlos crecer. Hacerla crecer. ¿Cómo? En ciencia y en conocimiento. Pablo, al decir ciencia, se refiere a un conocimiento genuino, pleno, y parecería que Pablo está repitiendo lo mismo en lo siguiente que dice el texto. Sin embargo, la palabra conocimiento que usa en realidad se traduce como discernimiento. Discernimiento. Lo que Pablo dice es que el amor abunde más y más en conocimiento pleno y discernimiento. Eso es lo que dice el texto, Conocer plenamente y discernir. ¿Pero a qué se refiere? Bien, escuchen. La vida cristiana está basada en amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Eso todo lo que tenemos claro. Son mandamientos del Señor Jesucristo. Lo cual especifica que los actos en servicio a Dios y al prójimo se derivan de estos mandamientos que están contenidos en su palabra. Esto va a señalar dos cosas. Número 1, que para servir al Señor debo tener un conocimiento de su palabra. Ahí se muestra su voluntad y la manera en que Él pide ser servido, cómo debemos obedecer. De tal manera que si yo digo amar a Dios y amar a la iglesia y estoy relacionándolo con el servicio a Dios, queridos hermanos, estoy relacionándolo con el conocimiento pleno. Lo que Pablo nos está diciendo es que para que nuestro amor crezca, debemos de tener un conocimiento pleno de Dios y de la iglesia. Tú no puedes amar a quien tú no conoces. ¿Correcto? Es lo que está diciendo Pablo. Tienen que conocer bien la palabra para que puedan identificar bien quién es Dios, qué es la iglesia, y su amor pueda crecer por ello. Les voy a poner un ejemplo. Si a mí me dicen hubo un hombre hace 2000 años llamado Jesús, ¿qué voy a decir? Bien, hubo un hombre llamado Jesús. Si me dicen ese hombre llamado Jesús hacía milagros, yo voy a decir, qué hombre tan admirable, hacía el bien.
Pero si me dicen que ese hombre llamado Jesús no solo hacía milagros, sino además tenía compasión de los pobres, yo voy a decir, qué buen hombre. Pero si me dicen, ese llamado Jesús, que sanaba a las personas, que tenía compasión por los pobres, se colgó en la cruz por amor a ti, yo voy a decir, wow, amo a ese Jesús. De tal manera que la manera en que conozco a Dios es la manera en que lo voy a servir. A eso se refiere Pablo con el conocimiento pleno. Pero Pablo dice discernimiento también. Y esto se refiere que al discernir la palabra, llevaré a los hechos lo que ésta me pide y lo practicaré con mi prójimo a fin de su edificación. ¿Qué es discernimiento? ¿Alguien sabe qué es discernimiento? Porque todo el mundo hablamos de discernimiento. Te falta discernimiento. ¿Pero qué es discernimiento? Un entendimiento correcto de las cosas. Entonces, si Pablo está diciendo que su amor aumente en ciencia y en todo conocimiento, lo que Pablo está diciendo es conociendo plenamente a Dios y entendiendo correctamente lo que Él me pide en su palabra en función de tu servicio a los demás. Eso es lo que Pablo quiere decir en este texto, hermanos. ¿Sí me explico? De tal manera que cuando alguien dice, es que en esta iglesia no sirven porque hay falta de amor, ¿qué creen? Eso es verdad. Aunque los cristianos digamos, no es cierto, no tiene nada que ver con el amor, porque yo sí amo. No. Si discernieras, entendieras bien qué es el amor, sirves correctamente. Eso es lo que le está pidiendo Pablo a los filipenses. Y no solamente Pablo lo pide a los filipenses, sino además Pedro también expone esto en su primera carta. Vayan a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23. Primera de Pedro 1, versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 y 23. Léanlo todos juntos conmigo, queridos hermanos. Dice así la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Lo vieron? Ahí está, hermanos. Ahí está. Amor a Dios, amor a la iglesia, amor a la palabra, servicio. De tal manera, amados hermanos, que una iglesia que no sirve es una iglesia que no ama. Así veas tú a tus hermanos en la calle y les digas: hermanito, qué gusto tengo de verte, déjame abrazarte, déjame besarte. Eso no sirve de nada si a la hora del servicio tú dices no. No sé cómo se le llame aquí, pero en mi ciudad eso se llama hipocresía. Y eso es lo que Pablo no quiere que los filipos tengan. Eso es lo que Pablo no quiere que los filipos caigan. Pablo quiere que los filipos demuestren su amor en ese servicio pleno a la iglesia. Es decir, en consecuencia de que amo a Dios, de que amo a mi prójimo, en consecuencia de servir a Dios, serviré a mi prójimo, pero que no quede en algo emocional ni en algo impulsivo. Por eso Pablo dice: para que aprobéis lo mejor. ¿Lo vieron en el texto? Si no, regresen a Filipenses 1. Versículo 10. Para que aprobéis lo mejor. Es decir, haciendo actos que manifiesten mi amor por los hermanos en conocimiento y discernimiento. ¿Ya entendiste lo que es amor? ¿Ya entendiste la palabra? Sirve. De tal manera que el cristiano no nació para ser feliz, el cristiano nació para servir. De tal manera que pueden poner un titulito en esta porción:
de la predicación de los textos y pónganle nacidos para servir. O póngaselo a Primera de Pedro. Todos modos es lo mismo. Gracias, querido amigo. ¿Por qué? Porque puedo hacer actos hacia los demás, pero que no provengan de un amor genuino, sino que sea solamente un impulso o porque soy forzado a hacerlos, o actos de amor que no provengan de un conocimiento. Y quiero ponerles dos ejemplos. Número 1, actos que no provienen del amor. Esto lo podemos ver en Apocalipsis, en el mensaje a Éfeso. ¿Se acuerdan del mensaje a Éfeso? Ya lo estudiamos. ¿Qué pasaba con Éfeso? Cristo reconoce que trabajan mucho. Ustedes trabajan muchísimo, ¿se acuerdan? Les dice Cristo su arduo trabajo. Les señala el esfuerzo por participar en el evangelio, pero les confronta algo: su falta de amor. ¿Se acuerdan? ¿Cómo Jesús les dice: reconozco su arduo trabajo, pero qué? Has dejado tu primer amor, tu único amor. O sea, los de Éfeso servían sin amar. ¿Se dan cuenta? O el segundo, un amor sin conocimiento. Aquí el ejemplo es Ananías y Zafira, quienes iban a ayudar a la iglesia, sí, lo iban a hacer, pero buscando su propio beneficio. No tuvieron el conocimiento de que al hacer eso estarían atentando contra el Espíritu Santo, y eso les traía consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? Caer y hacer caer al otro. Hermanos, una pregunta: ¿a poco esto no pasa en las congregaciones? Claro que pasa en las congregaciones. Pasa en nuestra vida cotidiana, queridos hermanos. Ninguna de estas dos maneras de amar son de beneficio para la congregación ni edificación. Por lo tanto, no serán de aportación para perfeccionar el amor. No le estaré dando a la plantita el agua ni el abono necesario. Le estoy dando todo lo contrario. ¿Qué creen que va a pasar con esa plantita? Se va a secar. No está creciendo en una tierra firme, está creciendo en un pedazo de algodón, en un frasco de alcohol. Qué buena ilustración, ¿no? Nosotros somos expertos en eso, a todos nos lo pidieron en la primaria, o le hemos ayudado a hacerlo a alguien, ¿no? Pongan algodón, pónganle un frijolito y ahí va a crecer. Empieza a crecer, pero después de un tiempo, ¿qué? Así es el amor. El amor, si no lo riegas, ¿qué creen que va a pasar? Se seca, se marchita, se muere. Y eso es lo que Pablo trata de evitar que pase en la iglesia de Filipos. Tienen que aprobarlo mejor. Es que mi amor se vaya perfeccionando por mi conocimiento a tal grado de discernir mis actos para que sean de beneficio para los demás y no todo lo contrario. Tengo que ver la manera en que realmente mis actos impacten en amor a los demás. Es importante ver lo primordial de amar a nuestros hermanos. Y esto con un fin. Versículo 10. Versículo 10 del versículo 1 de Filipenses. ¿Cuál es el fin de actuar de esta manera? Dice Pablo: a fin de que seáis sinceros irreprensibles para el día de Cristo. O sea, en pocas palabras, Cristo nos juzgará por las obras de amor que tuviste para con tus hermanos. ¿Era un amor genuino o solamente era un amor fingido? Eso me sonó una canción, pero no estoy citando una canción, queridos hermanos. Esta frase tiene que ver con el propósito, así que podemos definirlo de la siguiente manera:
Debemos perfeccionar el amor con entendimiento y discernimiento, con el propósito de que cuando Cristo regrese nos encuentre siendo sinceros para con la iglesia, para con Dios, y nos pueda declarar irreprensibles en lo que estamos haciendo. Es sencillo el texto, hermanos, cuando le ponemos la atención correcta. Pero así como es de sencillo el texto, es difícil el aplicarlo. ¿Por qué? Porque estoy lleno de emociones. Porque estoy lleno de ego, estoy lleno de vanidad. Y a veces no me permite ver bien lo que los demás están haciendo por mí o lo que yo debo hacer por los demás. De tal manera que si alguien viene y me ayuda, lo primero que yo digo es, algo ha de querer. No, hermano, lo está haciendo simplemente porque te ama. O el otro extremo es, me voy a acercar para ayudar, a ver qué saco. ¿No? Y muchos van a decir, qué amoroso es el hermano Gerardo. No, tiene una intención. Pero eso es lo que Pablo no quiere. Él quiere que seamos sinceros, queridos hermanos. Miren, aquí sinceros e irreprensibles tiene un enfoque interesante. En la antigüedad había comerciantes de cerámica que rellenaban las grietas de lo que hacían con cera y las pintaban para disimular el error. Esto mostraba que dicha pieza ya no era genuina y solamente se podían dar cuenta de tal falsedad cuando estas piezas eran probadas puestas al sol. Es decir, agarraban la pieza que habían hecho de cerámica y la ponían así en el sol. ¿Y qué creen que reflejaba el sol? La grieta y que estaba pintada. ¿Recuerdan algo que ya vimos? Sí, la hipocresía. La hipocresía. O sea, lo que está diciendo es que cuando Cristo venga, ¿qué crees que se va a reflejar? Hasta la última grieta que hay en tu vida. La va a reflejar así. ¿No? Va a reflejar, lo bueno que ya vamos a ser santos y no vas a poder reaccionar. Va a reflejar cuando el hermano Gerardo le decía a usted, yo lo amo, hermano, daría mi vida por usted. Y Cristo va a decir, esa es una grietota, es una grietísima. Lo bueno es que ya no vamos a poder reaccionar, si no más de uno de ustedes me apedrearía. O sea, Cristo va a manifestar todo lo que hay. Y al manifestar todo lo que hay, entra la segunda palabra, si eres irreprensible o no. De tal manera que tu sentimiento, tu acto de amor, que en realidad era otra cosa, y que tú más has ocultado, en ese día se hará manifiesto. Sí, hermano, eso que por fuera yo digo, los amo, y por dentro digo, ya no lo aguanto, se va a reflejar. Se va a reflejar, queridos hermanos. Si hay actos emocionales, si tú basas tus actos para la iglesia y para Dios en actos emocionales, más que edificar, ¿qué crees que vas a hacer? Lastimar. Lastimar. Por eso la idea que Pablo que tiene es perfecciona el amor con el propósito de que cuando Cristo regrese seamos expuestos a su luz que evidenciará todo nuestro ser, todo lo que hay en nosotros, y aunque aquellas pequeñas grietas aparezcan, y aunque seamos encontrados genuinos, en el caso contrario, aunque seamos encontrados falsos, aunque tengamos fidelidad en realidad, aunque seamos originales, todo va a ser evidenciado. ¿Por qué? Porque en el momento que Cristo aparezca, el más mínimo detalle se mostrará en tu vida, manifestando si tu amor por los demás era hipócrita o si era genuino. Dice por ahí una ilustración. Un hombre platicaba con otro y decía,
yo creo que tu perro te ama. Y el otro le contesta, pues ni tanto porque me mordió. Así pasa con los cristianos. Por eso Pablo más adelante en otra carta va a decir, pero si ustedes mismos os acusáis y os mordéis, ¿se dan cuenta? Me preguntaba de qué maneras prácticas o qué cosas prácticas podía utilizar en este asunto de perseverar en el amor, ya que es muy general decirlo de la manera en que lo estamos haciendo. Y saben, me vinieron a la mente algunas cosas. Debo afirmar, queridos hermanos, yo voy a aventar la piedra, que ponga la cabeza quien quiera, ¿vale? Primero, ¿ya sacaron sus escudos, hermanos? No, también van a caer a mí, no se preocupen. Vamos a participar todos de la misma pedrada. Primero, un hermano cayó en pecado. Este hermano viene y me lo confía. Como amo a mi hermano, tengo que restaurarlo. Eso está bien. Pero resulta que vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y vuelve a caer. Y bien, yo no digo nada por el amor que le tengo a mi hermano y porque yo no debo juzgarlo. ¿Será un acto de amor en realidad? No. Porque el amor es un acto de bien a favor de él. Y yo no estoy haciendo nada de bien al callar ese pecado. Continúo. Pero resulta que yo también caigo en pecado. Entonces, él ya sabe algo de mí, yo sé algo de él. Y como nos amamos, se llega al acuerdo de ni tú dices, ni yo digo. Pregunto, ¿este es un amor en conocimiento y discernimiento? No solamente pasa aquí en la iglesia, pasa con nuestros hermanos en familia. Regularmente los hermanos en carne es, tú ocultas, yo oculto, me tienes en tus manos, te tengo en mis manos. Nos amamos, ¿sabes qué? No se aman. Nunca lo habíamos pensado, ¿verdad? Gracias. Primera de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Y no se trata de acusarlo. Dice mi hermana la mayor, ya te estás volviendo bien sapo, es decir, chismoso, perdón la expresión. No, porque te amo, debo de ayudarte a corregir lo que está mal. Y más cuando se trata de pecado. Eso es estoy hablando de una relación de un cristiano con una no cristiana, como es mi caso. Lo peor es cuando ambos son cristianos. ¿Saben qué está haciendo? Se están entregando uno al otro la invitación a pecar. ¿Por qué? Porque como yo ya sé algo y tú sabes algo, ni tú dices ni yo digo, cada que yo haga algo lo tienes que ocultar. Y cada que tú hagas algo lo tengo que ocultar. Nos amamos, no es cierto, eso no es amor. Eso no es amor. No se están dando cuenta que se están perjudicando el uno al otro. Y que esa clase de amor emocional no beneficia, perjudica. ¿Se dan cuenta? Les voy a poner un ejemplo bíblico. Caín, ¿dónde está tu hermano? Y Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Trasládelo a nuestro tiempo. Papá o mamá, ¿por qué si sabías esto de tu hermano no me lo dices? Es su vida. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? No soy chismoso, yo lo amo y tengo que cuidarlo. No, es la muestra de que menos amas a tu hermano. ¿Por qué? Porque te estás haciendo partícipe del pecado del otro. Ya no eres responsable de tu propio pecado, sino también del pecado del otro. Estás cargando dos pecados. O más, o muchos más. Por amor a mi hermano, ¿qué tengo que hacer?
exhortarle, reprenderle, restaurarlo o llevarlo a lo que se tenga que llevar para que él esté bien. Esa es una muestra de amor. Aunque se enoje conmigo. Yo soy experto en que mis hermanas se enojen conmigo, expertísimo. Pero es para su bien. ¿Correcto? Segundo, mi hermano tiene necesidad y hay que ayudarle. Y lo hago. ¿Saben? Eso está bien. Eso está bien. Pero ya después ando diciendo. ¿Te acuerdas del problema que tuvo mi hermano? Si no fuera por mí, no lo resuelve. O sea, no es que se lo esté cantando ni echando en cara, pero si no fuera... ¿Ya viste que el hermano tal se graduó del seminario? ¡Ja! ¿Quién crees que le pagó la carrera? ¿Estoy ayudándolo en amor? ¿O lo estoy ayudando para que... Ay, este hermano no tiene. Siempre que no tiene. Siempre le tengo que estar dando. ¿Será un acto de amor? No, es un acto hipócrita. Es un acto hipócrita. ¿Correcto? O sea, en este segundo ejemplo también hay un acto peligroso. Y es que muchas veces hay hermanos que con ayudarles, más que beneficiarlos, los perjudicas. Les voy a poner un ejemplo. Podría sonar contradictorio, pero hay muchos que vienen a la iglesia pidiendo ayuda. Está bien, se les da. Y no vuelven a la iglesia, ¿hasta cuándo? Hasta que vuelven a necesitar. Y se les vuelve a dar. Y vuelven a desaparecer. Y van repitiendo ese patrón. Y cuando se les confronta y se les dice, hermano, busque un empleo, ¿saben qué hacen? Se enojan y se van. Porque están acostumbrados a que uno les estén dando. Y eso pasa en el hogar. Uno les tiene que estar resolviendo los problemas. Ese es un amor que hace daño. Ese es un amor que hace daño. Por ejemplo, el hijo y la hija caen en pecado. Empiezan a sufrir las consecuencias del pecado y los papás tienen que resolver el pecado. ¿Está bien o está mal? ¿Quién se buscó el pecado? ¿Quién tiene que sufrir las consecuencias? ¿Y por qué los papás lo resuelven? ¿Sabes qué estás provocando? Que el hijo lo vuelva a hacer. Y te digo algo, lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque tú se lo resuelves. Y el papá dice, es que es mi hijo, lo amo. ¿Qué le diría Pablo? No tienes conocimiento ni discernimiento. ¿Le sigo o le paro, hermanos? ¿Recuerdan a Cristo? Cristo le dijo a la gente de su tiempo, Juan capítulo 6, ustedes solo me siguen por la comida, porque les resuelvo sus problemas. Y cuando sube un poquito el compromiso de ellos para con él, ¿qué dicen ellos? Gracias, pero no gracias, y se retiran. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿se quieren ir? Adelante. ¿Qué Jesús tan malo? No, Jesús no es malo. Jesús no es malo. Más bien, no está dejando que su acto de amor o su amor por ellos, más que ayudarlos, los perjudique. ¿Qué hubiera pasado si Jesús en ese momento les vuelve a dar de comer? Lo seguían siguiendo. Perdón el pleonasmo, ¿no? La rebusnancia.
Lo iban a seguir, pero no lo iban a seguir porque lo amaban, sino ¿por qué? Y eso pasa hoy en día. ¿Qué pasa cuando papás o hijos dejan de ayudar a los papás o viceversa? ¿Sabes qué? Tú te metes constantemente en este problema. Ya no te voy a ayudar. ¿Qué es lo primero que dice la otra persona? Ya me voy. No me quieres, mejor me voy a buscar otro lugar, me voy a vivir solo. ¿Sabes qué? Vámonos. Fuera. Aquí no te voy a estar solapando tu pecado. Pero el papá, ¿qué dice? Es que amo a mi hijo, no lo puedo dejar solo. Lo estás preparando para que Dios lo discipline de una manera terrible. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Pablo no quiere que pase en la iglesia de Filipo. Tenemos que perfeccionar el amor que hay entre nosotros, pero de manera correcta, con un pleno entendimiento de lo que dice la Escritura y con un discernimiento de si ese acto va a ayudar o va a perjudicar. ¿No? Es algo que he platicado en estas últimas semanas con algunos de ustedes. Hay algunos que dicen, es que Gerardo es un mal hijo, porque no está ayudando a sus padres en esto. No. Sucede que alguien ajeno a mis papás se mete en el problema y mis papás por amor se lo quieren solucionar. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para eso. Para lo que sí estoy es para ayudarles en el sentido que proviene de las Escrituras y que Cristo y su palabra me marcan que debo de hacer, como el buen samaritano. Y esto me lleva al punto 2. Frutos correctos de justicia. Por lo cual nuestro segundo apartado es perfeccionar los frutos de justicia. Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza a Dios. Pablo termina esta gran oración, recuerden que esta es una oración, ligándolo al final del verso 10, que dice: el día de Cristo, donde seremos puestos delante de Él y todas nuestras obras harán a la luz. Pablo dice, para que esto suceda, tienen que perfeccionar algo más. Sus frutos tienen que ser frutos genuinos. ¿Correcto? Vean el versículo 10 y el 11 juntos, hermanos. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia. A ver, ok. ¿Cómo me tienen que encontrar Cristo? Llenos de frutos de justicia. No vacío, no vacío, llenos de frutos de justicia. La petición de Pablo es que cuando Cristo regrese por su iglesia, también los encuentre llenos. La palabra llenos quiere decir plenos. Plenos, ¿qué es algo pleno? Completo. Completo. ¿Completos en qué? En fruto de justicia. En el griego en realidad dice en el fruto que produce la justicia. La idea que está transmitiendo Pablo aquí es la misma que transmite a los romanos en su epístola en el capítulo 1 versículo 13. Pablo, Romanos 1:13. Romanos 1:13. Romanos 1:13. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí conmigo? Dice la palabra: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo en Filipenses? Déjenme explicarles rápido. Para poder entender esto, tengo que contestar una pregunta. ¿A qué fruto se refiere? ¿Qué es el fruto? Algunos dicen el fruto del Espíritu. No se está refiriendo a eso Pablo. ¿Qué se refiere? ¿A qué fruto se refiere? Miren,
Número 1, la palabra frutos en la Biblia o fruto se utiliza para describir las características internas de un creyente, y esto lo vemos en lo que acabo de decir, el fruto del Espíritu. No los frutos del Espíritu, Van varios que se han metido gol de este púlpito y dicen los frutos del Espíritu. No, no son los frutos del Espíritu, es el fruto, uno solo, con diferentes características. Esto lo vemos en Gálatas 5, 22 y 23. Número 2. La palabra fruto en la Biblia se refiere a acciones concretas, por ejemplo, la santificación, la generosidad, la manera de expresarse, evangelizar, ¿no? De hecho, Pablo habla de esto como fruto. Es un fruto, ¿correcto? Número 3, se refiere a la madurez de la vida cristiana hasta llegar a la estatura de Cristo, Romanos capítulo 8. Es en este tercer sentido el que Pablo está utilizando aquí. De hecho, el texto griego que dice llenos de frutos de justicia tiene el énfasis de algo que está lleno, que está pleno, que es maduro. Pablo transmite la misma idea en Efesios 4:13. Vean Efesios 4:13. Efesios 4:13 lo leemos todos juntos, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios. Dice Pablo ahí en la palabra de Dios, Efesios 4:13. Todos juntos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿qué? De la plenitud de Cristo. Pablo, hablando de la unidad que da el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo y el uso de los dones, manifiesta que el fin es llegar a la madurez que mostró Cristo. De hecho, escuchen cómo termina Pablo aquí. Vean los versículos 15 y 16 de Efesios 4. Efesios 4, 15 y 16. Dice, todos juntos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Ya vieron la idea? El amor que veíamos en el punto pasado se conecta con la madurez, y estas provienen de Cristo, que es lo mismo que Pablo dice en Filipenses 1:11, que este fruto que produce justicia proviene de Cristo y debe ser visto en la vida de los creyentes. Pero ¿cómo se consigue ese fruto? Voy a regresar al principio. Yo quiero que mi plantita que puse, que sembré, dé fruto. La voy a plantar, le voy a echar abonito, la voy a limpiar, la voy a podar bonito, voy a quitar toda la maleza, le voy a echar agüita, le voy a echar abonito. Es más, le voy a poner ahí un liquidito. ¿Cómo se llama, mi querido Abner? Ese liquidito que le echabas a tus plantitas. Le voy a echar el raizador. Y cuando mi plantita empiece a dar fruto, ¿qué creen que voy a hacer? La voy a arrancar desde la raíz. ¿Va a dar fruto? ¿Será eso cierto? Es imposible. De tal manera que muchos cristianos queremos dar fruto estando separados de Cristo. ¿Será eso posible? Platicaba con un teólogo apenas y me decía, yo le voy a seguir hablando de la iglesia, de la Biblia, pero sin ser bíblico. A ver, espérame, ¿cómo? Gracias, hermano, qué bonita manera de definirlo. Yo le dije algo peor. No es cierto. No se puede, porque el fruto va relacionado con la raíz y la raíz va relacionada con la tierra en la que está puesta. No puede haber fruto si la raíz no está cimentada en la tierra. De tal manera que el teólogo Lehmann Strauss dice lo siguiente, cito:
El fruto, madurez, está estrechamente asociada con nuestra relación con Cristo, de los pámpanos que están en la vid y que producen fruto. Fin de la cita. Mi pregunta, ¿de dónde sacó esto Lehmann Strauss? O sea, Lehmann Strauss era muy sabiondo, muy inteligente. ¿O de dónde se sacó esto Lehmann Strauss? Pues yo creo que Lehmann Strauss le copió a alguien. Vayan a Juan capítulo 15, hermanos. Ya vamos a terminar. Juan capítulo 15. Acuérdense, les digo, ya vamos a terminar. ¿Y eso qué significa? Media hora más. No es cierto, hermanos. Voy a acelerar esta predicación. Juan capítulo 15. Vamos a estar leyendo algunos textos. Juan 15:1. ¿Lo leemos todos juntos? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Versículo 4, todos juntos. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. El Señor Jesús es claro, El Señor Jesucristo es claro, queridos hermanos. Solamente con la unión en Él y con Él podemos dar fruto. ¿Cómo permanecemos unidos a Cristo? Es la última pregunta que voy a responder. ¿Cómo permanezco unido a Cristo? ¿Teniendo persistencia en continuidad y servicio a Él? ¿Solamente eso? No. Unos ya estaban así, se metieron gol, No solamente en eso. Obedeciendo a nuestro Señor. Sí cuenta, pero no es todo. ¿Correcto? ¿Me dedico completamente a su voluntad? Sí, pero no es todo. Entonces, ¿cómo permanezco unido a Cristo? ¿Por qué les di las 3 definiciones de fruto? ¿Se acuerdan? Se las di anteriormente. Fruto del Espíritu. Lo segundo, santificación, generosidad, expresión, evangelización, madurez cristiana. ¿Por qué les habré hablado de esos puntos? Porque todos actúan de la mano. ¿Quieres permanecer unido a Cristo? Tienes que tener estos en tu vida, Todos. O sea, el decir que debo de madurar tiene como base principal que el fruto del Espíritu esté en mi vida y que la madurez, la santificación, la evangelización, mi manera de expresarme, el ser generoso, el ganar almas para Cristo, pueda trabajar junto con mis dones y junto con el fruto del Espíritu, y eso es lo que me va a llevar a la madurez. De esa manera estoy ligado a Cristo. Si alguien pensaba, estoy ligado a Cristo porque voy cada 8 días a Remanente por Gracia, te tengo una noticia. No. Estás visitando a Cristo, pero no estás unido a Él. Por ejemplo, yo visito a mi hermano Esteban en su casa, dice mi hermano Esteban, bueno, fuera, ¿no? ¿Estoy ligado a mi hermano Esteban o solamente lo visité? Pero mi hermana Sonia sí está ligada a mi hermano Esteban. Sí está unida a él. ¿Por qué? Porque es su esposa y hace los actos de una esposa. De tal manera que tú, la iglesia de Cristo, no puedes estar unida a Cristo si no haces los actos de Cristo.
Hay un chiste muy bueno que alguna vez les conté, que aplica muy bien con esto. No le pongan a sus hijos nombres bíblicos, mucho menos Moisés y Jesús, porque al rato va a ser, ¿ya viste que Moisés y Jesús están tomando la esquina? Eso ilustra esto, hermanos. No podemos ponernos el nombre de cristiano, de hijo de Dios, si no coinciden mis frutos con lo que yo digo que soy. Por eso Cristo dijo en el versículo 5 de Juan 15, fuera o alejados o separados de mí, nada podéis hacer. ¿Se dan cuenta? Ya, sí, gracias. Póngale Barrabás o Nimrod o Gerardo. Ah, no. ¿Se dan cuenta? Y esto lo sabía el Señor Jesucristo. Él manifestaba esto en su madurez. Isaías 61:3, hermanos, rápidamente. Escúchenlo, nada más apúntenlo, yo se los leo. Isaías 61:3. A ordenar a los afligidos en Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Tenemos que ser ¿qué? Árboles de justicia, no pequeñas plantitas. No te conformes con que te hayan plantado. No, tienes que crecer, ser un árbol, queridos hermanos. Dice Isaías, y serán llamados árboles de justicia. Esto es lo que Pablo dice como llenos de fruto de justicia. Luego Isaías dice, plantío de Jehová. Esto es lo que Pablo dice que son por medio de Jesucristo. Isaías termina diciendo para gloria suya y Pablo termina diciendo para gloria y alabanza de Dios. Pablo está citando Isaías 61. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, ¿cómo están tus frutos? ¿Hay frutos? ¿En serio? ¿O soy una plantita seca? Ahora, ¿cómo estoy creciendo? ¿Derechito para poder dar un buen fruto o voy todo torcido? Ahora, ¿tus frutos ya están maduros o están totalmente verdes? Recuerden lo que pasó con la higuera estéril. ¿Qué pasó? No la cortaron. Cristo la maldijo. ¿Por qué? Porque no tenía frutos. Así que hay dos cosas que tienes que perfeccionar. Muchas más, pero en este texto Pablo nos ha hablado de dos cosas que tienes que perfeccionar mientras Cristo viene: el amor y tus frutos. Hermanos, déjenme terminar citando a Juan el Bautista. El hacha ya está puesta en el árbol. El segador está a punto de pasar. ¿Cómo se llama eso? La hoz para recoger el fruto. A eso se refirió Juan cuando el Señor Jesucristo estaba a punto de aparecer. Por eso le cito las mismas palabras. El hacha ya está puesta, hermanos, El labrador está a punto de pasar la hoz. ¿Tendrás frutos? ¿Tendré frutos? ¿O escucharás y terminaré escuchando las palabras del Señor Jesús a la higuera estéril? Maldita seas y nunca más nadie recoja frutos de ti. Oremos. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias por recordarnos en qué tenemos que ocuparnos mientras su Hijo Jesucristo viene. Señor, no podemos hacerlo si nos separamos de su Hijo. No podemos hacerlo si nos desligamos de la comunión con usted, y no podemos hacerlo si no nos dejamos guiar con el Espíritu Santo. Señor, ayúdenos, perfecciónenos, Señor, termine la obra que ha comenzado en cada uno de nosotros. Señor, esto es maravilloso porque usted nos da la oportunidad de madurar, de servirle, de amar, ayudar a otros. Que eso es una realidad en nuestras vidas, pero que provenga de un amor genuino, Señor, de un amor irreprochable e irreprensible. Se lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendice, queridos hermanitos.